a Patricia Pauluc. Ella es doctora en psiquiatría. Tiene una vastísima experiencia en salud mental comunitaria. Ahí va. Que por ahí es un término que, si no nos toca de cerca, no lo manejamos con tanta frecuencia. Entonces a mí me interesaba, sobre todo en estos tiempos que se viene un poquito la oscuridad, hablar de esto porque es iluminar necesario. Un poquito. Sí. Me decís terapia, salud mental comunitaria, y yo me imagino a ver, no sé, a 25 personas en un patio siendo atendidas, ¿no? Ok. Pero no es eso, ¿no? Mira. Me parece que no. Estoy buscando, Ilumínanos. soy nuevo en esto, estaba buscando una ruta, perdóname. Está bien, partimos del sentido común. Igual se parte de un lugar Sí. siempre, así Total. que está bien. ¿Qué es la salud mental comunitaria, Pato? Bueno, a ver, en realidad salud mental comunitaria tiene que ver, un poco empieza cuando se empezaron los planteos sobre cerrar los manicomios. ¿Por qué? Porque justamente el manicomio era un lugar de encierro donde de alguna manera... Están sucediendo lo que pasa es que situaciones de Gonza índole como técnica. Sí, no, pide que bajemos los Ahí está. que te pongas el retorno si querés Y me y pongo lo esto. bajamos, mirá. Bajamos el retorno porque está ¿Así? muy alto. A ver ahí, fíjate si estás Todo una cómoda. youtuber. A ver. Si Ahí no va. podés bajarlo ¿Ahí estamos? o está muy alto para vos. Lo podés bajar de puedo ahí. regular de acá. Me escucho yo bajito. Bien, bueno, Estamos perfecto. bien. Si estás cómoda, ahí Sí. estamos. Listo, perfecto, porque eso era lo que estaba haciendo Bien. como una copa. Estaba acoplando. Ahora sí, perdón, Patricia. Bueno, esto que comentaba, desde el Mayo francés, hago un poquito de historia porque me Dale. parece que cabe, empieza un planteo a nivel mundial de la crítica a las instituciones de encierro, las instituciones totales, y cuál era el sentido real de ese encierro, si es que pretendía resolver algo, tratándose de cárceles por un lado, pero ahí entra también el tema de los manicomios. El manicomio era un lugar donde se decidía encerrar a las personas que tuvieran un trastorno psiquiátrico, pero como trastorno psiquiátrico englobaba una gran cantidad de síntomas de un padecimiento psíquico, y entonces automáticamente por tener un padecimiento psíquico era considerado peligroso, sea cual fuera el diagnóstico. Entonces ese peligro se resolvía encerrándolo, poniendo distancia, pero además pasaba a tener una significación también de que esa persona ya no tenía retorno posible, ni a la sociedad, ni a la familia, ni a construir una familia o estudiar o trabajar. Era como que ese diagnóstico implicaba que ya quedaba fuera de toda posibilidad de desarrollar una vida. Y en esto era compartido por la ciencia médica, psiquiátrica, y la justicia acordaba. Y esto es lo que escuchaba la familia, de manera que la familia también sentía la pérdida de una persona. Claro. Casi era una muerte, casi. Tal vez hasta era mejor una muerte porque esto implicaba también un estigma. Claro, una vergüenza. Fuerte. Era vergonzoso. Y entonces también era el ocultamiento. Y también por ocultamientos pasaban otras cosas. Ya que encierro mi esposo, esposa, hijos, parientes, desaparecían fortunas, herencias. Había intereses. Todo esto también. Claro. Y esto hasta hace muy poco tiempo, Mirá. en realidad, muy poco tiempo. Nos ha pasado de atender personas internadas en Romero por muchos años y encontrar que habían tenido en Mendoza un viñedo que ya estaba perdido porque nadie lo atendió y por embargos y demás, en este caso por embargos, que tampoco queda muy claro a quién fue a parar ese viñedo, pero un viñedo en Mendoza, de saber, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Salud mental comunitaria. La propuesta es para poder discutir sobre qué es la salud mental y comunitaria, porque es convocar a la comunidad para que forme parte de la construcción de la salud mental también. Porque si le das lugar a cada persona que hable sobre su vida, sobre su trayectoria, sobre momentos de padecimiento psíquico, sea el que sea, porque los podemos conocer desde un niño, un adolescente, un adulto, la persona de tercera edad, pero
Y entonces, ¿qué pasa? Estas personas, cuando tenían un padecimiento, ¿qué es lo primero que aparece? ¿Dónde me van a tratar? En un psiquiátrico. Claro. Y me van a encerrar. Entonces, no lo digo, de nuevo, por el estigma, la vergüenza, y de hecho han habido familias que tenían una habitación, encerrado allí un familiar. Bueno. Encerrado en una habitación, y hasta hemos visto habitaciones fuera del predio de la casa, Claro. digamos, ¿no? Tipo cucha, por Sí, decirlo de tal alguna cual. manera. Sí, y realmente, en ese estado, y un hospital psiquiátrico muchas veces se transformó en eso también, ediliciamente, en cuanto a cuidados, los no cuidados, el abandono. Claro. El abandono. Un abandono que también consistía en tener presente una institución, porque la sociedad la muestra, está allí, hay profesionales que trabajan, hay empleados que trabajan, y todos en realidad tenían como un atravesamiento del abandono también. Los profesionales, distinta categoría a un médico cirujano, por ejemplo, que esto siempre tiene Mirá como vos. otra cariz, ¿no? Mirá vos. Entonces, todo lo que sucedía allí dentro era muy penoso, desde lo que es el abandono a suciedad, falta de limpieza, mala alimentación, investigaciones médicas. Entiendo que están así instaurados en el inconsciente colectivo también, ¿no? Por películas, Totalmente. digamos, ya hay una imagen del manicomio Sí. como de desidia absoluta y de pérdida de la humanidad total. Total. Estas películas que mostraban eso, venía muy bien que lo muestren. Claro. Yo recuerdo que un comentario de Expreso de Medianoche, que por ahí la que van a Turquía y... Sí, exacto. esa. Que comentaba alguien, lo que pasa que esos actores tenían una dentadura perfecta. Lo comentaban Por como los presos, detalle, claro. ¿no? Porque en realidad justamente la dentadura es una de las cosas que se veía en el desastre de la dentadura de las Claro. personas internadas, por también no cuidado, La por no el dentadura, cigarrillo, digamos. Claro. por la mala alimentación. Y estaba muy bien que mostraran esas películas. Lo que pasa es que también generaba de nuevo el miedo, ¿no? O como la impotencia, me parece, y quedar como un lugar fantasmático donde mejor estar lejos de eso. Lo que pasa que en ese lejos ahí entraban todos los miles de personas. En nuestro país hemos tenido otros 30.000 desaparecidos, que era un número no tan lejano de personas internadas en los manicomios en el país. Y personas que habían perdido su identidad de ciudadanas, sus derechos, no votaban, nada. Entonces, en todo este movimiento que empieza a suceder desde el 70 y pico, 78, pasa que después con la dictadura militar se frena también todo lo que se había empezado a movilizar. Se retoma con el retorno de la democracia al menos empezar a generar espacios, asambleas en las salas de internación. Una asamblea entonces generar una asamblea era decir, vamos a considerar que esta gente tiene derecho a la palabra. Y algo que a mí me gusta contar, que justamente en esos trabajos, estoy hablando allá lejos, 85, 87, por ahí, además de asambleas, hacíamos grupos de todas las personas internadas, que en ese momento en una sala había hasta 150 personas internadas, en un predio chico, esto era un hacinamiento muy notable. Había personas mudas. En esta diversidad diagnóstica, algunos eran mudos. Sucede que en un grupo, cuando una de las coordinadoras dice, ¿qué pensará Roque, llamemos, de esto? Y Roque dijo nada. O sea, Roque hablaba. Claro. Nunca le habían dirigido la palabra. Nunca le habían hablado. Tremendo. Y entonces enmudeció. O sea, de nuevo, la salud mental comunitaria es un planteo técnico-ideológico, porque es plantear que la comunidad de alguna manera construyó los manicomios, entonces la comunidad también
tiene que ir participando en construir otros espacios, de construir y transformarlo en otros espacios que realmente tengan un efecto de logro de salud mental. Te hago una pregunta, Patricia, porque yo siento que es como bastante... como que hay una inmadurez muy grande en la sociedad, digamos, a la hora de enfrentar este tipo de adversidades en cuanto a la salud mental, ¿viste? Vos, en este planteo que ustedes hacen, es un poco para darle herramientas a la sociedad, para iluminar un poco y sacar el cuco que hay al... porque es imprescindible eso. Claro, es como un doble laburo, digamos. Exacto. Es trabajar adentro y afuera, ¿no? Y trabajar con la gente que está trabajando, porque de hecho no toda la gente que está trabajando está de acuerdo con esto. Claro. Porque de alguna manera se sigue considerando que no hay retorno, que hay cuadros irreversibles. Y en realidad lo primero a ofrecer es otro tipo de espacios terapéuticos y ver allí qué sucede. Yo digo que en esto hay como que revisar la clínica también, porque dentro del hospital psiquiátrico, en el encierro, las personas enmudecen, se aquietan. Las catatonías también tienen que ver, que la catatonía es este síntoma que era que la persona estaba dura, no comía, pero si empieza a haber un contacto con el exterior diferente, los síntomas van variando. Claro. Entonces, cuando nosotros, la experiencia que hemos tenido muy, muy gratificante fue cuando en el 2007 fundamos el Centro de Salud Mental Comunitaria Franco Basaglia. Por eso te quería preguntar. Sí. A ver cómo fue esa experiencia. Y ahí es como ir logrando un poco... yo digo demostrar que estas cosas son posibles y no son una cosa ni delirante, ni caprichosa, ni solamente algo que sucede en el primer mundo, porque en el primer mundo, en Europa, en Italia, estaban ya generando esto desde hace unos años. En Italia habían ya cerrado manicomios y construido servicios en la comunidad. El Basaglia en el 2007 es un momento político institucional interesante porque se estaba hablando a nivel provincial de estas cuestiones, de abrir, de que la gente podía tener derecho y tenía derecho a estar afuera y ofrecer otro tipo de abordajes terapéuticos. Y entonces, bueno, sale este planteo. El planteo inicial fue, yo estaba trabajando en una sala de crónicos, es decir, un área donde había un promedio de internación de 30 años, con edades desde 18 a 70. Claro. Y el planteo en el Basaglia fue decir, bueno, toda esta población va a empezar a salir a la comunidad, toda. Y ahí empezamos a ver... Bueno, era tener una linda casa en 49, 17 y 18, que la alquiló el hospital, y la pudimos ir como armando entre todos, e empezar a mostrarle a estas personas, eran hombres, una sala de hombres, dónde estaba esta casa, y ahí ya empezamos a notar lo que era andar en micro, Mirá. Un micro que además... tenía un sistema que no era darle la moneda al chofer, y personas que todavía hablaban incluso de billetes de 100.000 pesos, argentinos, australes. Hacían mucho que no eran autónomos, digamos. Nada. Entonces, el ritmo de la calle, el ritmo de autos, era algo que algunos se estremecían con esto, temor, algunos se ponían contra la pared. Y todo esto fue ir acompañándolos. El planteo era con acompañamiento, por supuesto. Y también hablar con el barrio. ¿Quiénes son ustedes que vienen acá? Y preguntas como, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo son ellos? Como si fuera una pregunta sobre seres extraterrestres. Claro. ¿No? Porque estamos muy acostumbrados también a esta cuestión de la exclusión, a dejarlos lejos, allá por las rutas, y de repente en una zona tan cercana en La Plata, dentro del casco urbano. En el casco urbano, una zona bonita, casas grandes, la Plaza Malvinas muy cerquita. Y fue interesante también empezar a hablar
con todo este vecindario, negocios, carnicería, panaderías, que en 6 meses de estar transitando esto, ya había lazos generosos, amigables, incluso desde acercar las facturas que sobraban, o muy lindo fue que en la carnicería, tal vez por tener una sensibilidad mayor, porque una persona de esa familia había estado internada en una clínica, empezaron a hacer lazo con un par de muchachos y uno trabajó con ellos o intercambiaban. Uno estaba en un taller de cerámica, entonces le cambiaba, te doy este cenicero de cerámica y se ligaba 2 choripanes. Buenísimo. Es negocio. Y así empezó algo que terminó incluso en las Navidades, las han pasado con gente de increíble. Vacaciones, uno se lo llevaron al mar y la primera vez que conoció el mar. Claro. Actividades que también podíamos armar nosotros, ¿no? Un grupo de operadores con un grupo de pacientes, usuarios definidos ahora desde la Ley de Salud Mental, que es otra cuestión también que se discutió mucho. Empezar a habitar esa casa de una manera mucho más simétrica. La asamblea, participando todos, equipo, estas personas, donde empiezan a plantear qué quieren hacer, qué les ofrece la ciudad, mostrar lo que ofrecía la ciudad. Entonces fue todo un impacto, ir a un cine, ir al teatro, caminar por el centro, tomar un café, ver en el cine qué sucedía, ir a una muestra fotográfica, digamos, fue ir transitando la ciudad con las los clubes. En estudiantes estuvimos habilitado en un tiempo la pileta de estudiantes para ir con ellos. Digamos, una serie de cosas que muchas veces tenían que ver con encontrar personas más sensibilizadas con el tema. Claro, es muy amorosa la situación. Sí, es muy amorosa. Absolutamente. Eso creo que es la base, y esa es la base del trauma psíquico, la falta de amor. Ahí va. Y de ahí surgen distintos tipos de sintomatologías. Claro. Si además hubo violencia, en las historias de las personas internadas en general se lee una tremenda violencia de distinta índole, familiar, económica, pueden ser los tóxicos, el abandono, pero esto es lo que se ve como casi una constante. La pobreza tiene mucho que ver por el padecimiento que también significa, no tener trabajo, no tener techo, no tener una vivienda, este drama familiar que cómo se extiende y cómo impacta en cada integrante de la familia. Pero sabemos que no solamente existe un problema psíquico en la pobreza, no es solamente patrimonio de la pobreza, pero genera un sustrato muy potente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notábamos? Trabajando en la ciudad, la actitud de estas personas que estaban como aletargadas, cómo rápidamente va cambiando en cuanto a, desde a mirarse cómo estoy vestido, porque es distinto salir a tomar un café, o estar en la vereda viendo un micro pasar. Y que hay un otro que me ve. Exacto, soy mirado, empiezo a ser, porque hasta me viene, les comento otra anécdota, cuando tramitábamos DNI, porque ni eso, muchas personas no tienen ni el DNI, fuimos a la oficina de registro de las personas y fuimos con uno de ellos, ¿no? El que tenía que tramitar. Y la empleada decía, buscaba, no existe. Y él decía, señora, soy yo. Claro. Entonces, lo que pasó ese día fue también muy importante porque empezamos a dialogar con las empleadas, eran 3 o 4 que estaban ahí, y terminaron llorando. Porque, claro, empieza a ser muy conmocionante, ¿no? Pero además lo veían a él, y ellas mismas estaban diciendo, ellas primero posicionadas, él no está el papel, no existe. Pero en esa búsqueda y seguir fueron apareciendo cosas, finalmente tuvo su DNI. Pero ahí también, digamos, esto es
otro impacto correlativo, digamos, de trabajar con esas empleadas que ya tuvieron otra impronta. Y yo digo que todo esto puede ir sucediendo en la medida que estamos trabajando en la comunidad y con ellos. Porque ellos, al empezar a conocer algo de esto, también tuvieron otra actitud en la búsqueda de papeles. Claro. No era nomás un acto administrativo. Ahí va. Y el tema es esto, es salir del acto administrativo, porque esas personas pasan a ser un número. Claro. Y pierde la entidad de persona. En todo sentido, el jurídico y de sujeto humano, claro. ¿No? Sí, sí. Con derechos, con deberes, con emociones. Entonces, por eso digo, es amplio el describir, ¿no? Salud mental comunitaria, porque es un poco todo esto, es trabajar en la comunidad, salir de estas paredes. En un hospital, si hay una internación pediátrica o hay que operar una vesícula, tiene que haber una sala, una cama, esto tiene que estar. Pero en esto, en lo que es un padecimiento psíquico, es mucho más efectivo ver dónde sucedió la crisis. ¿Fue en la casa? ¿Tuvo que ver en el trabajo? ¿Tuvo que ver el colegio? ¿Dónde sucedió esto? Porque estaba habitando la comunidad, sea quien fuere. Claro, mirarlo de una manera mucho más integral y abordarlo de una manera más integral. E ir allí donde sucedió la crisis. Entonces tenés que trabajar la familia, tenés que ver qué sucede en la escuela. Llegar a un colegio es muy interesante también, porque allí también, si uno se acerca a los pibes de un colegio, que nos pasó en el de 13 y 60, que fuimos con un planteo de discutir la Legión, ¿no? La famosa que tiene también el estigma, ¿no? Sin embargo, fue la que mejor nos recibió, con la idea que teníamos de hacer un mural, donde el mural fuera construido por ellos. Nosotros llevamos una consigna, pintar la pared que quedara como una red de colores y unas líneas, que quedara como una red de soporte, y entre esos espacios de las líneas que ellos dibujaran o escribieran lo que les pareciera después de lo que habíamos charlado, que era sobre salud mental comunitaria y sobre que del manicomio se podía salir y habitar la comunidad. Hablamos nosotros, veníamos con 2 o 3 hombres y mujeres que estaban tratándose en el Basaglia, y era todo el gimnasio del colegio, con todos los 2 turnos del colegio, adolescentes, sentados sin moverse, atentos las 2 horas que estuvimos. De lo que resultó que cuando comentamos lo que queríamos hacer, se recontraengancharon, y hablábamos de hacer también una jornada con bandas, con música, y aparecieron los que tenían bandas, los que tenían... Muy bueno. Se armó. Los que eran grafiteros, que también eran sancionados por hacer grafitis, y ofrecían su escalera y los aerosoles, y algunos incluso se trataron luego en el centro, se acercaron a contar sus problemas. Claro, porque eso también pasa. Uno también de repente en estos contactos se pone a pensar también en sus propias necesidades. Claro, desmitifica también. Claro, fundamental. Y bueno, ya nos está quedando cortito el tiempo, lamentablemente. Igual te volvemos a invitar. Yo me tomo el atrevimiento. No. Gracias. Pero ¿cuáles crees ahora, a partir de esta situación que se nos viene un poco complicada, cuáles son los desafíos principales para la salud mental comunitaria? Y yo creo que está difícil, ¿no? Porque esto que estoy hablando es un espacio público, depende de un hospital público, y justamente es generar espacios de la comunidad que hable, que pueda tener derecho a hablar y a participar. A mí me parece que es justamente qué es lo que vemos con la salud mental. Si hay trabajo, si hay una vivienda, si hay un espacio de encuentro, si hay derecho al ocio, a poder tomar vacaciones, esto en la persona es un ida y vuelta con la salud mental. Entonces, ¿quién no desea esto?
El tema es cómo se puede acceder. Y me parece, yo lo que imagino, como en algún momento hubo, ¿recuerdan con la inundación de La Plata? Las asambleas barriales. Sí, claro. A mí me parece que generar este tipo de situaciones podría ser algo productivo. Total. Generar espacios de encuentro y de producción. Y bancar lo que vaya saliendo. Porque el tema es que esto también después te confronta, desafía. A nosotros nos frenaron en el centro porque cuando fueron las inundaciones, el centro era un lugar donde iban acercando ropa y nosotros íbamos llevando a los barrios que estaban más difíciles, los que había habido más problemas. El centro mismo se inundó mal, de 1,5 metros. Con lo que también nos quedamos sin muebles. Bueno, fue un tiempo muy, muy difícil. Pero era un lugar posible de una de las asambleas barriales. Y nos dijeron que no, desde arriba. Que no, porque contra nadie, como venía palo al gobierno, acá me parece que también es lo que te confronta en poder escuchar lo que se diga. Y en torno a eso, si acompañamos, es también un compromiso. Y ahí empieza una multiplicación de acciones. Claro. Que pueden llegar a distintos niveles. ¿Qué sucede? Porque hoy el Basaglia no tiene gas y están empleando distintos, yo no estoy en este momento trabajando allí, pero están mis compañeros, y es distintas formas de ir planteando lo necesario, porque por ejemplo, un espacio de hacer una comida es un momento de encuentro muy valioso. Importante, claro. Porque se retoma el cocinar algo para una grupalidad o porque aprendo a cocinar para mí, porque es una de las cosas que me da autonomía. Entonces, me parece que el tema es esto de atreverse a generar un espacio colectivo, pero escuchar lo que ese colectivo tenga para decir. Yo creo que va por ahí. Sí. Totalmente. Bueno. Totalmente, muy bueno. Le invitamos a la gente a acercarse a uno de los espacios que, bueno, Patricia fue fundadora de la Asociación Civil Movida de Locos. Fue una de las fundadoras ahí. Yo estoy en el espacio de radio. Ya han venido al programa de Hudson Tenemos un Problema, a hablar un poco, para decirles a la gente que está escuchando y que de repente se interesa y quiere tomar contacto y no sabe cómo. Uno de los posibles espacios es ese, quedan 10 entre 63 y 64. Ahí hay emprendimientos para que los usuarios que salieron de instituciones psiquiátricas, por ejemplo, tengan contacto con actividades remuneradas, que a cambio le generan algún tipo de dinero. También se hacen talleres ahí, se hacen movidas, se hacen festivales. La gente puede colaborar haciéndose socio por una cuota muy módica, que ahora, a pesar de que sea bastante módica, es muy significativa para Movida. Claro. Así que bueno, pueden encontrarlos en Instagram, buscan Movida de Locos y están. Y esa es una de las posibles puertas de acceso, porque también pasa esto, uno dice, bueno, bien, esto es hay que hacer algo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde se empieza? Muy bien. Bueno, eso es una posibilidad, es una invitación. Excelente, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, muy interesante. Gracias. Muy lindo recibirte. Y la inquietud del tema. Por favor. Bueno, ahí pasó Patricia Pavluk, doctora en psiquiatría. Hablamos con ella de salud comunitaria. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Es un montón. Somos los choros, los flights, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Patay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Patay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile.